Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca en nuestro curso Modelo de Riesgo de Crédito con aplicaciones en R de Python, específicamente en nuestro Masterclass Uso de algoritmos ensamblados para la gestión de riesgo crediticio. Antes de presentar a nuestro invitado, les quiero contar que las preguntas y respuestas las vamos a leer, ¿cierto?, al final de la presentación, y para eso pueden hacerlas llegar a través del botón preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma de Zoom, y vamos a ir leyendo sus inquietudes al final de esta presentación. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Jorge Pinto, Manager Forecasting Models de Scotiabank Canadá. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Todo bien por acá. Con calor, sí, acá en esta zona del mundo. Me imagino. Bueno, Jorge, te dejo el escenario, es todo tuyo, puedes empezar con él. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, solamente un breve resumen digamos, de mi experiencia y un poco cómo conversa esto con lo que vamos a revisar ahora. Bueno, hoy en día trabajo acá en Scotiabank, Canadá, en el área de IFRS 9 y modeling en general, con foco en todo lo que tiene que ver con provisiones. Sin embargo, he tenido hartos años de experiencia, tanto como director tanto en Chile como Argentina y ahora Canadá, dirigiendo áreas de data science y, digamos, y de desarrollo y validación de modelos, ¿ya? Tanto para el riesgo crediticio principalmente, pero también para otros tipos de riesgo, ya que esto cada vez ha ido siendo más emergente el uso de esta herramienta para, digamos, la disminución o primero la automatización de ciertas decisiones y también para la optimización de ciertos procesos que permitan a las compañías poder generar un aumento en su utilidad y rentabilidad de los precios, ¿ya? Específicamente ahora, en este webinar vamos a hablar de una metodología o más que una metodología, una tipología de modelos que no es tan antigua, ya ahí vamos a ir viendo eso. Sí, digamos, no se ha explorado mucho en el ámbito financiero, ¿ya? Sí existe exploración de ella en otro ámbito o otra industria más relacionadas tal vez con procesamiento de imágenes, algunos sistemas de recomendación, cosas de ese estilo. Y poco a poco, digamos, ha ido migrando a otro tipo de industrias como la financiera, ¿ya? ¿De qué se trata esto? ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy en día en particular? Bueno, una breve introducción. Los tipos de ensamblaje, que son, digamos, los que habitualmente uno más utiliza, ¿ya? Vamos a centrarnos en particular en dos grandes grupos. Uno son el bagging y el otro es el boosting, ¿ya? Y después vamos a ver algo, digamos, un ejemplo en particular, ¿ya? De cómo se aplicó esto para riesgo de crédito, ¿ya? Y por último, y no menos importante, ¿qué dice la regulación sobre el uso de este tipo de modelos? ¿Ok? Ahora, un poco de introducción asociado a este tipo de modelos. A ver, lo primero que tenemos que tener súper claro es que en general en el enfoque tradicional que se trabaja hace muchos años ya, o se ha denominado como enfoque ordinario, pero en general el enfoque tradicional, lo que uno busca como data science en general encontrar un solo modelo que sea el que mejor te permita eh, estimar o predecir, independiente si estamos hablando de modelos de clasificación o regresión, ¿ya? Pero en general estamos hablando de la identificación de un modelo que te permita resolver un problema, ¿ya? Enfoquémonos por este, digamos, rato en la industria financiera, ¿ya?
Entonces estamos buscando en general la metodología estándar, busca un modelo para poder resolver un problema dentro de la industria financiera, por ejemplo. A ver, como les comentaba, en general los métodos de ensamblaje, la particularidad que tienen es que como encontrar un modelo tradicional, en general, digamos, uno busca distintas metodologías y uno va viendo mayor complejidad en la determinación de ese modelo. Pensemos en incluir más variables, transformaciones de variables, tener varias variables que de alguna forma traten de maximizar, digamos, capturar la mayor cantidad de varianza dentro de tu población. Sin embargo, el método de ensamblaje lo que hace es que busca combinar clasificadores, ¿ya? O modelos, ya que se denominan modelos base o débiles. ¿Qué quiere decir esto? Utiliza modelos simplificados, ¿ya? O combina varios modelos simplificados para poder determinar un clasificador fuerte o un modelo fuerte, ¿ya? Entonces, es la combinación de varios modelos débiles o base, ¿ya? Cuando hablo de modelos débiles estoy hablando de modelos con 2 variables, 3 variables, no más que eso, ¿ya? Pero combina, digamos, combina esos modelos para poder tener un clasificador que sea más fuerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general estos modelos tienden a tener, cuando se combinan, los modelos de base, ya tienden a tener un mejor resultado en términos que un modelo único o tradicional, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la filosofía? Yo creo que acá lo más relevante de esta lámina es qué era lo que uno habitualmente tendía a hacer en el pasado cuando se le presentaba un problema en el cual teníamos que usar técnicas de modelación, era entrenar un buen modelo, ¿ya? Pero con esta filosofía de lo que es ensamblaje de modelos, lo que uno busca es encontrar un buen conjunto de modelos, un buen set de modelos, ¿ya? Para que la combinación de estos modelos te permitan obtener una mejor clasificación, ¿ya? O un mejor resultado. ¿Ya? Acá, generalmente, ¿qué es lo que hacen este tipo de modelos cuando trabajan en base a los clasificadores débiles? ¿Ya? En general lo que hacen es que convergen, digamos, o utilizan un resultado que va a ser el promedio de todos estos clasificadores, o de todos estos, digamos, modelos técnicos, modelos básicos, ¿ya? Uno puede ir, digamos, después lo vamos a ver, pero existen diferentes maneras. Uno puede ser el promedio, existen otras maneras que de alguna forma lo que hace es buscar la manera de poder encontrar el mejor resultado que, por un lado, minimice el error, pero no permita que el modelo se sobreajuste. Entonces ahí viene un enfoque que también vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de enfoque asociados al ensamblaje? ¿Ya? Está, por un lado, todos los modelos que no usan aleatoriedad, es decir, no tienen una incertidumbre, digamos, por detrás de este modelo, ¿ya? Y modelos que incorporan aleatoriedad, ¿ya? Vamos a irlos diferenciando más adelante, pero esos son como los dos grandes grupos. Unos que son modelos que no tienen incertidumbre, ¿ya? Y los otros son los modelos que incorporan esta incertidumbre como parte del modelo en sí, ¿ya? Acá, algo que quería solamente comentar a modo también de contexto de la importancia que tienen este tipo de modelos. Creo que en el 2019, si no me equivoco, si fue antes de la pandemia, el 2019, y digamos, se hizo una competencia, ¿ya? Pero por ejemplo, habla de una competencia que se hace anualmente, ¿ya? Esta en particular fue del año, la imagen que estoy poniendo es del 2009, en donde la idea era poder identificar, ¿ya? Digamos, el mejor sistema de recomendación a través de algoritmos de modelación, de algoritmos de machine learning, ¿ya? Y el premio, esto era se hizo para Netflix, ¿ya? El premio era $1 millón, ¿ya? Y premio, digamos, como te decía, la manera de poder evaluar
el rendimiento era a través de la asertividad que iba a tener este modelo. Este premio en particular, el del 2009, lo ganó un modelo desarrollado con metodologías de ensamblaje, ¿ya? Eso, ¿por qué menciono este caso como exitoso del ensamblaje? Porque fue la primera vez que de alguna forma un algoritmo de este estilo, ¿ya? Tenía tanta visualización, ¿ya? Tuvo tanta exposición desde el punto de vista digamos, del mundo de la ciencia de datos, ¿ya? Entonces, es importante, es fuerte, ¿ya? Es robusto, ¿ya? Y sirve. Eso es un poco lo que quería mencionar con esta parte. Ahora, que era en relación a lo que yo comentaba hace dos láminas, digamos, que tiene que ver con los distintos métodos. Acá es importante mencionar que en general las metodologías tradicionales, para los que alguna vez hayan estudiado estadística o se acuerden, en general cuando uno habla de metodología tradicionales, lo que uno encuentra es que todos los estimadores de esos modelos tienden a ser estimadores insesgados, ¿ya? Es decir, que el valor que te pronostica esa metodología tiende a representar adecuadamente el promedio poblacional, la media poblacional en general, ¿ya? Pero en este caso, también existen algunas metodologías en las cuales yo puedo tal vez cometer un menor error, ¿ya? Pero a costa de tener a lo mejor un poco de sesgo, es decir, que los estimadores que yo voy a obtener no sean necesariamente insesgados, que son propiedades propias, digamos, propiedades, digamos, que son, que te permiten tener ciertas características los estimadores que arrojan, ¿ya? Pero en este caso, uno puede buscar ese trade-off que existe entre, mira, puedo permitirme cierto grado de sesgo en mis estimadores, pero voy a conseguir tener menos varianza o menos error, ¿ya? O al revés, puedo querer tener más varianza, ¿ya? Más error, ¿ya? Pero voy a estar menos sesgado. Entonces, acá es importante el poder identificar eso, ¿ya? El poder ir evaluando eso, porque hoy en día, como les comentaba, con las metodologías tradicionales uno se cierra o se cerraba a buscar solamente parámetros que fueran totalmente insesgados, ¿ya? Pero este tipo de metodología en general, dependiendo del tipo de problema, no necesariamente te va a entregar estimadores insesgados, pero puede arrojarte mejores resultados que un estimador insesgado, ¿ya? Eso es un poco lo que es importante de este tipo de modelos, no solamente para lo que son ensamblaje, pero en general para lo que son modelos de Machine Learning, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de ensamblaje que generalmente, digamos, los más tradicionales? Hay dos que son los dos, que de hecho son uno que está en base a la aleatoriedad y el otro que está en base a no tener aleatoriedad, ¿ya? El bagging es el primero, que es una combinación el bagging es una combinación de bootstrapping y del aggregation, ¿ok? El segundo es el boosting, ¿ya? Y hay un tercero que es como un bagging reforzado, ¿ya? Versión 2.0. Lo que busca básicamente realiza una mejora del bagging incorporando algunos elementos de lo que es el boosting, ¿ya? Ahora, si nos centramos principalmente en el bagging, ¿ya? ¿Cuál es la característica que tiene el bagging? Es que lo que hace es que combina muchos predictores, los cuales tienden a ser inestables, porque como les comentaba, inestables o débiles, porque tienen pocas variables, ¿ya? Para producir ciertos predictores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la debilidad que tiene el predictor débil? Es que es un predictor que al más mínimo o al tener ciertos cambios en la base de datos, te pueden significar grandes diferencias con respecto al modelo, ¿ya? Por ejemplo, las redes neuronales y los árboles tienden a ser modelos bastante inestables,
¿ya? Algunos algoritmos que son más estables, independientes de la simplicidad que pueden tener o complejidad que pueden tener, son los super vector machine, ¿ya? O el vecino más cercano, porque en general utilizan otro tipo de métricas ya para poder generar las clasificaciones, ¿ya? ¿Cuál es un espacio de hipótesis que tiene este algoritmo? ¿Ya? Se puede modelar cualquier función, ¿ya? Si yo ocupo un predictor o un clasificador adecuado, ¿ya? Por ejemplo, los árboles de decisión. O sea, el Bayes me sirve para todo, ¿ya? No solo para clasificación o regresión, sino, digamos, para todo tipo de algoritmos. Después vamos a ver algunas, digamos, características propias también del boosting, ya que tiene ciertas limitaciones también. ¿Okay? Ahora, un poquito de historia más del bagging. Bueno, este fue introducido por Leo Breiman en el 94, para que se den cuenta que en general son algoritmos que no son tan viejos. Eh, por ejemplo, no sé, el Super Vector Machine también fue en los 70, estamos hablando de eso en general, tienden a ser metodologías. La época en la que se construyeron y el costo computacional que exigían eran modelos que eran poco utilizados. Estaban desarrollados metodológicamente, técnicamente, teóricamente, pero claro, la implementación de ellos no era tan manejable, no era tan viable, ¿ya? ¿Qué es lo que hace entonces el bagging? Bueno, lo que hace es que toma varias veces, repetidamente, digamos, muestras desde mi muestra de entrenamiento, ¿ya? Yo defino eso, y cómo lo hace, hace un entrenamiento, digamos, perdón, hace un muestreo con reposición, ¿ya? O con reemplazo, y en cada muestra construye un modelo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero construir K muestras, construyo K modelos, ¿ya? Entreno esos distintos clasificadores, ¿ya? Y lo que hace, si estoy en un modelo de clasificación, define dónde está la mayoría, en qué categoría lo clasificó, entonces el bagging te va a asignar esa categoría, ¿ya? Mientras que si estoy en un modelo de regresión, que tengo una variable dependiente continua, ¿ya? Lo que va a hacer es que le va a asignar el promedio de todas las predicciones que hicieron cada uno de los modelos, las distintas muestras de regresión, ¿ya? ¿Cuál es digamos, el modelo general? Como les decía, la regresión es el promedio, ¿ya? Y la clasificación es la mayoría, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sean las dos únicas formas de hacerlo, ¿ya? Hay algunas que están paquetizadas en algunos software, ¿ya? Hay otras que no. Pero, por ejemplo, bueno, los votos simples es la tradicional, ¿ya? Pero adicionalmente existen, digamos, maneras de poder asignar en base a votos ponderados, es decir, ciertos clasificadores yo los puedo ponderar con un mayor peso dentro del voto final, ¿ya? Por ejemplo, entendiendo que, no sé, por complejidad, ¿ya? Entonces yo puedo decir que a lo mejor un árbol de decisión o el resultado del clasificador de un árbol de decisión va a pesar menos, pues posee una complejidad menor que, por ejemplo, un super vector machine. Entonces al super vector machine yo le puedo dar un mayor peso, puesto que tiene una mayor complejidad. ¿Ya? Entonces a eso es lo que se denomina votos ponderados, y eso uno lo puede hacer también dentro de, o a nivel, en algunas partes está paquetizado, pero y en otras partes también se puede programar. Yo lo puedo decidir, ¿ya? Y adicionalmente yo puedo entrenar en base a una función de combinación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Puedo buscar, que está un poco relacionado con el anterior, pero en base a, si yo quiero generar un clasificador que me permita obtener una buena generalización, lógicamente yo no puedo tener algoritmos o modelos, ¿ya?, que sean tan complejos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como yo quiero generalizar, necesito que el modelo sea lo más parsimonioso posible. Entonces, para que el modelo sea parsimonioso, los distintos modelos que se van a generar en cada muestra no pueden ser complejos,
¿ya? Entonces la idea es un poco encontrar ese mix entre la complejidad y la generalización que yo quiero tener. ¿Ok? Ahora, acá hay un ejemplo de bagging súper, digamos, de juguete. Ya, acá están todos los puntos azules y rojos, digamos, que es lo que se deseaba pronosticar. La clasificación de al lado es un modelo utilizando un árbol de decisión de metodología CAR, que es bastante parecido al IDC, pero digamos son árboles de decisiones bastante antiguos, digamos, ya que están, digamos, hechos para categorías que son, digamos, para hacer de datos en donde tengo una variable dicotómica, ¿ya? Y, por ejemplo, esto es si yo considerase 100 árboles, ¿ya? O 100 muestras, ¿ya? Usando un bagging, utilizando estos 100 árboles, obtengo una predicción que es mucho más cercana a la realidad, ¿ya? Ahora, con este tipo de bagging, yo reduzco el sesgo, o sea, reduzco el sesgo y disminuyo la varianza. ¿Qué es lo que tiene por default el bagging? Es que reduce la varianza como al utilizar el promedio, ¿ya? O la mayoría tiende a reducir la varianza. Ya, eso es de manera natural propia de la metodología, ¿ya? Y adicionalmente tiene un poco efecto al sesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está muy centrado. Tiene como va hacia el promedio, de hecho, me tocó no hace mucho hacer un modelo en donde estaba centrado en la mediana, porque era un problema que estaba centrado hacia digamos que tenía kurtosis hacia la izquierda, pero en particular este tipo de algoritmos se centra mucho al centrarse cerca del promedio, tiende a tener un poco efecto en la sesgo, ¿ya? Ahora, ¿puedo promediar y reducir el sesgo? Sí. ¿Cómo lo hago? Usando el boosting, ¿ya? ¿Cuál es la categoría principal o el supuesto principal del boosting? Es que también va a combinar muchos predictores, ¿ya? Pero tiene una condición, es que yo estoy suponiendo que todos los clasificadores tienen que ser estables. Ya, son débiles, pero son estables. A diferencia del bagging, en donde de alguna forma funciona con ciertos algoritmos que son inestables, como el árbol de decisión, por ejemplo, pero el boosting necesita que sea estable, ¿ya? Y ahí voy a explicar por qué. ¿Cuál es el espacio de hipótesis que tiene? En general es que puedo modelar cualquier función, ¿ya? En general está más focalizado en problemas de clasificación, no tanto en problemas de regresión, a diferencia del bagging. Ya el bagging lo puedo utilizar abiertamente para los dos problemas, pero el boosting está más focalizado en lo que es clasificación. Por eso el boosting es un algoritmo o es un tipo de metodologías que en general se utiliza harto en la banca, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen esa característica para la clasificación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Bueno, se determina cuál es el clasificador final del boosting, ¿ya? Pero acá, ¿qué es lo importante que quiero que se queden? Es que lo que hace el boosting es que en cada iteración que hace, lo que hace es cambiar los pesos que tiene cada observación, ¿ya? Es decir, le tiende a dar un mayor peso, ¿ya? A aquellas observaciones en el cual el clasificador se equivocó, ¿ya? Eso es lo que lo hace que sea un modelo o sea, una metodología que tienda a ser fácilmente, digamos, a caer fácilmente en lo que es el sobreajuste, ¿ya? Por eso, porque lo que hace es que va ponderando o va construyendo un modelo en base a los errores que cometen las iteraciones previas, ¿ya? Ahora, como les comentaba, las instancias difíciles son las que reciben más atención, ¿ya? Cuando hablo de difíciles son las que se equivocan, ¿ya? Que esta es la motivación del boosting. A diferencia del bagging, que lo que hacía es que estima todo, calcula muchos
pero en realidad lo que le importa a él solamente es obtener un output que sea la clasificación de cada modelo débil, y después calcula o el promedio o la votación. Lo que hace el boosting es similar en el sentido de que calcula para todos un clasificador, pero lo hace de manera secuencial. Entonces, calcula primero un clasificador, determina en cuáles se equivocó, rehace los pesos, ya, si lo quieren ver, digamos, y entienden cómo funciona la red neuronal, es un poco parecido a la red neuronal, pero la red neuronal lo hace por capa, pero acá lo hace por instancia. Lo que hace es recalcular el peso, ¿ya? De cada uno de los atributos, y eso se lo pasa al nuevo modelo o a la nueva clasificación, ¿ya? Entonces, eso lo hace que claramente, digamos, el modelo vaya disminuyendo el error, disminuyendo la varianza, pero pueda ir aumentando un poco el sesgo, ¿ok? Ahora, si nos vamos dentro del espectro de algoritmos que utilizan metodología boosting, el más común es el ADABoost. El ADABoost proviene, digamos, del nombre del Adaptative Boosting, ¿ya? Básicamente encuentra o tiene una función objetivo, ¿ya? La cual que está basada en la actualización de los pesos, ¿ya? En los pesos de cada una de las observaciones, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la gran digamos, desventaja que tiene el ADABoost por la manera digamos, en la que opera y las funciones que tiene por detrás? Es que solamente funciona para modelos de clasificación. ¿Tú vas a encontrar algoritmos boosting que sirven para regresión? Sí, pero el ADABoost en particular solamente funciona para clasificación. Por eso es el algoritmo que en general más se utiliza, digamos, dentro del boosting, cuando yo quiero usar un modelo de clasificación, porque es el más robusto en términos generales. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, acá este es un ADABoost, no sé si se visualiza también, pero por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un modelo de originación, ¿ya? Para tarjetas de crédito, en donde cómo mejora el error al utilizar un repeso, digamos, una reponderación de los boosting, ¿ya? O sea, el error se reduce rápidamente déjenme poner el puntero. Se reduce rápidamente en este sector. Mientras que si yo no hago ningún ajuste de peso, digamos, el error cae, pero claro, se demora más. Mientras que si yo hago el repeso, funciona mucho mejor. Entonces, eso que muestra que en general, y eso también lo vamos a ver un poco, lo voy a conversar un poco después, que tiene que ver con, digamos, en qué parte del riesgo crediticio en general uno tiende a usar este tipo de tecnología, ¿ya? Ahora, el boosting tiene otros tipos de variaciones, ¿ya? Por ejemplo, está el gradient boosting, que yo creo que varios lo deben ocupar, y está el extreme gradient boosting, y hay varios de ese estilo. Todo ese tipo de metodologías obedecen a ramas, digamos, de lo que es un modelo boosting, ¿ok? Y el otro está, bueno, el stochastic gradient boosting, ya que lo que hace es que básicamente hace un muestreo aleatorio uniforme, ya que es con reemplazo, ya, y en general es un modelo que, bueno, en términos de tecnología, consume más por la manera en que está hecho, ya, y por la manera en la que estima, ¿ya? Y en general tiende a ser un modelo que supera a la versión no aleatoria, ¿sí? Teniendo incertidumbre, tiende a tener un mejor desempeño que modelos sin incertidumbre, ¿ya? Es una ventaja que tiene ese tipo de modelos, ¿ya? Bueno, acá solamente quería mostrar cómo, en términos generales, algunos algoritmos, cómo funciona el Random Forest, ya, para los que lo conocen. En general puedo construir muchos árboles con distintos atributos, y cada uno de ellos me va a arrojar una categoría, y esa categoría, el voto mayoritario va a ser la clasificación final, que es lo que yo comentaba del Baggy.
y el gradient boosting, que es el que va repesando, digamos, los pesos, ¿ya? Y, por ejemplo, el último, el gris, es el Agabus, es aquel que tiene un mejor comportamiento, ¿ya? En términos de la tasa de error, ¿ya? Pero claro, tiende a ser también en términos de computacional un poquito más costoso, ¿ya? Pero en general tiende a tener un mejor desempeño. Y por eso también es el que más se utiliza, ¿ya? Este es un ejemplo de juguete que solamente para que entiendan la idea final, digamos, del boosting, es, yo tengo una muestra, ¿ya? De esa muestra calculo el primer clasificador y me doy cuenta que tengo 3 observaciones que quedaron mal clasificadas, por ende, en la siguiente iteración estos van a tener un peso más grande, ¿ya? Entonces, la segunda iteración, ya tengo este primer modelo, voy a calcular este segundo modelo y acá están los errores que va cometiendo y lo alfa, que son los que de alguna forma parte de la función del boosting, ¿ya? Encontró estos 3 que estaban mal clasificados, entonces la siguiente iteración les voy a dar más pesos a estos que se equivocó en esta segunda iteración, pero a los que ya no clasificó mal, les voy a disminuir el peso. Entonces, empieza a iterar de esa forma. Entonces, y en la tercera iteración, si se dan cuenta, lo que va a hacer es que va a clasificar bien acá y acá solamente le está dando un peso más grande, digamos, a los negativos, que era lo que se había equivocado, pero acá tengo 2 que fueron los que se equivocó, ¿ya? Entonces sigo reduciendo el error, ¿ya? Y finalmente lo que hace el modelo es que calcula la función, que era la que está, no sé si la puse, sí, acá está, que es esta, ¿ya? Entonces finalmente calcula el modelo en base a esas 3 iteraciones y el clasificador final queda de esta forma. Entonces queda un clasificador que me separa en esta región y después que me separa en esta región, ¿ya? Entonces, claro, el modelo en este caso, como es un ejemplo de juguete, lo que está mostrando es que le apunta adecuadamente a todas, pero desde el punto de vista de la iteración, lo interesante de ver este ejemplo es cómo va adaptando los pesos de cada uno de las características de los atributos, ¿ya? Para poder ir mejorando la estimación, ¿ya? Algunas ventajas del boosting, bueno, tiene un aprendizaje que es rápido, ya por ende tiende a ser, como les comentaba, muy permisible a sobreajustarse. Entonces hay que hacer varias pruebas para evitar ese sobreajuste, ¿ya? Puede, digamos, tiene la capacidad de aprender de cualquier problema, pondera las características, que yo creo que es lo más relevante, ¿ya? ¿Cuáles desventajas tiene? Como les decía, el sobreajuste, ¿ya? Y que solo funciona para clasificación binaria, ¿ya? ¿Cuáles son algunas características que tiene el algoritmo? Yo puedo definir el tamaño del clasificador, ¿ya? Y adicionalmente le puedo indicar cuáles son, digamos, los criterios de parada que va a tener, ¿ya? En cuanto al error objetivo que yo quiera tener, pues. Ahora, dicho todo eso, ¿cómo esto conversa con riesgo de crédito? Lo primero que ustedes tienen que tener en claro es que en general, a ver, el riesgo de crédito uno lo puede dividir en varias dimensiones, ¿ya? El riesgo de crédito uno lo puede dividir en lo que es estrategia, lo que son procesos, lo que son evaluaciones de política, métricas de control de riesgo, si lo simplifico más, regulaciones. Entonces, en general, existen varias dimensiones, pero las cuales, en general, uno puede clasificarlas en 2 grandes mundos. Por un lado está todo lo que es gestión de riesgo crédito, ¿ya? Y por otro lado está todo lo que es regulatorio, provisiones, que de alguna forma eso está más ligado a lo que es la regulación y lo que te exigen los distintos reguladores locales, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Ya? Porque en general el incumplimiento o que el cliente no te pague, ¿ya? Tiende a ser el principal
problema de los bancos, pero no solo por el riesgo de crédito, sino por el riesgo de liquidez que tiene por detrás esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber o entender cómo operan los bancos, en el sentido de que los bancos guardan tu plata, con tu plata ellos financian proyectos, ¿ya? Y por ende asumen deuda. Entonces, si con las cuotas que se les van pagando de los distintos créditos, los bancos lo que van tomando después de esa plata y van pagando sus deudas. Entonces, si existe en algún momento un gran colapso de clientes que no te pagan, lo más probable es que el banco no tenga la capacidad de poder pagar sus deudas, ¿ya? Lo que hace que el banco quiebre, ¿ya? O puede hacer, si no quiebra, puede ser multado por diferentes razones, ¿ya? Ahora, por eso es importante para toda, digamos, la industria financiera y la banca en particular, el poder tener el incumplimiento a raya, ¿ya? Es decir, tenerlo bien controlado, ¿ok? Ahora, en general, los modelos que uno tradicionalmente veía en lo que es gestión de riesgo eran modelos de regresión logística o análisis discriminante por algunos lados, no mucho más que eso, digamos, pensando en la clasificación y la determinación del incumplimiento o del, ¿ya? Pero como les decía, en general todos los bancos lo que buscan con el riesgo de crédito es poder minimizar ese incumplimiento. ¿Y cómo yo minimizo ese incumplimiento? Aceptando clientes, por un lado, clientes que yo sé que van a tener una probabilidad baja de incumplimiento, pero que además esa tasa de incumplimiento esté asociada con el apetito por riesgo que tiene el banco. O sea, todos los bancos tienen definida una política de apetito por riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos definen cuánto es lo que están dispuestos a perder, ¿ya? Eso, por un lado. Ahora, ¿cuál es el ejemplo en particular? Esta es una base de datos que se hizo para un producto que otorgaba créditos automotrices, ¿ya? Eran datos públicos, ¿ya? Bueno, ¿cuál era la característica que tenía? Bueno, eran 850 clientes, ¿ya? De los cuales 700 yo tenía la marca si el cliente había caído en mora más de 90 días o no, ¿ya? Y otros 150 no estaban etiquetados, ¿ya? Ese tipo de problema es para otro webinar cuando estamos hablando de modelos semi-supervisados, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se hizo en este problema en particular? Es, ok, voy a entrenar el modelo con los 700 casos, ¿ya? Para poder determinar cuál debiera ser la categoría de los 150 clientes que no estaban etiquetados, ¿ok? Y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo se hizo? Se evaluaron distintos clasificadores, ¿ya? Se identificó el mejor clasificador, ¿ya? Para poder clasificar estos 150 clientes y el modelo se construyó sobre un 70% de los clientes etiquetados, es decir, un 70% de los 700, y un 30% de los clientes etiquetados fueron destinados para la validación, ¿ya? O la evaluación, ¿ya? ¿Y cuáles fueron las medidas que se utilizaron? Son las medidas tradicionales, que son el accuracy, la precision y el recall, ¿ok? Ahora, acá en el primer cuadro de la derecha, ustedes pueden ver las distintas metodologías que se utilizaron. Bueno, tenemos un árbol de decisión tradicional, el bagging, ya con 100 árboles, ya un random forest con 50 árboles, un random forest con 500, el AdaBoost ya con 100 iteraciones y el gradient boosting optimizado, ¿ya? Entonces, dicho eso, digamos, estos fueron los distintos resultados que se pudieron apreciar, ¿ok? Y adicionalmente, ¿ya? Y adicionalmente, también se puede generar cuáles fueron la importancia de cada una de las variables, ¿ya? En donde en general, y lo que es común dentro de lo que es riesgo de crédito, las deudas, digamos las ratios, porque en general la deuda como monto en sí, por lo menos yo, y lo que he visto, generalmente no se utilizan como, o no debiesen utilizarse mucho como variable propia,
sino más como un ratio, ya para que no sea tan sensible de repente al cambio del valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Entonces tenemos como las variables que más pesaban, estaba la deuda, ¿ya? Sobre el ingreso como ratio, ¿ya? Los años trabajando y, digamos, la información de las tarjetas de crédito, ¿ya? Esto, como les decía, es un modelo de originación para crédito automotrices, ¿ya? Por eso, por eso hay variables sociodemográficas como la edad o el nivel educacional, que son variables del tipo que generalmente entran en modelos de originación, ¿ya? Ahora, con respecto a la regulación, a ver, esto es súper importante, porque la regulación en general, y aquí lo puse en negrita, hoy en día no existe ningún marco regulatorio que te permita tanto el uso de herramientas de inteligencia artificial como de machine learning, ¿ya? ¿Qué es lo más cercano? Ya, por ejemplo, en Inglaterra ya se pronunció una especie como de conducta ética, ya, que debiesen tener las distintas empresas, ya, eh, digamos, para que puedan utilizar herramientas asociadas a la inteligencia artificial, ya. Pero no es una regulación, sino es como, son como conductas, ya. Por otro lado, bueno, la Unión Europea, ¿ya? En general lo que hace no es una regulación en sí, sino lo que genera son como recomendaciones. ¿Qué cosas son como buenas prácticas o ellos sugieren se debiesen realizar o hacer en el marco de utilizar herramientas de estas características? ¿Ya? Por otro lado, en Estados Unidos no existe una política, una propuesta exacta, digamos, asociado ni a nivel federal ni gubernamental, ¿ya? Ni ético, nada, digamos. Yo creo que Estados Unidos hoy en día tiene una carta bastante amplia y abierta, digamos, para el uso de herramientas de este estilo, ¿ya? Y yo creo, a mí, digamos, desde mi punto de vista, el sistema o donde más se ha generado regulación sobre el uso de la inteligencia artificial es en Canadá. Ya, esto partió con una regulación del año 2019, ¿ok? Que esta sí es una regulación sobre cómo debiese ocuparse la inteligencia artificial, ¿ya? Estableciendo con ellos sistemas de cumplimiento del uso de la inteligencia artificial, responsabilidades tanto legales, hay multas de por medio, y eso se ha extendido, como les decía, tanto para el uso de inteligencia artificial como para el uso de metodologías de machine learning, tanto para, partió con temas asociados a herramientas o usos gubernamentales, pero se extendió y se ha extendido a otras industrias, en particular la financiera, ¿ya? Por ende, me atrevo a decir que hoy en día en Canadá existe una estructura ya más rígida con respecto al uso de este tipo de herramientas, lo que por un lado es bueno porque significa que se valida este tipo de metodología, te permite usarla, pero tiene un marco de ciertas cosas que debes cumplir, ¿ya? Desde el punto de vista del gobierno, o sea, no es solamente el utilizar la metodología en sí, sino también el que estas metodologías tengan un gobierno corporativo adecuado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a usar, tiene que estar en conocimiento, dependiendo del impacto y la materialidad que pueda tener, debe estar en conocimiento del directorio y el directorio tiene que pronunciarse respecto a eso. ¿Ya? Entonces, se genera como te decía, se avala el uso, pero también se avala la responsabilidad. Entonces, hoy en día se reconoce como una metodología válida, ¿ya? O un conjunto de metodologías válidas, pero ello conlleva una responsabilidad, la mantención de este tipo de algoritmos. En relación a Chile, por ejemplo, en Chile hoy en día no existe ninguna regulación que te prohíba usar metodologías de este estilo,
por lo menos lo que se refiere a la gestión de riesgo de crédito. Ahora, cuando nos vamos a lo que es cálculo de provisiones, capital, que está, digamos, migrando a lo que es Basilea 3, lógicamente, en ese ámbito, no, digamos, no existe un pronunciamiento ya sobre el uso de algoritmos sobre ese tipo de legislación. Lo único que sí al regulador en particular no le gusta, digamos, por la transferencia y por la replicabilidad, es que, claro, que sean cajas negras. Pero en general, todos estos algoritmos, como son algoritmos iterativos, en general tienen la trazabilidad de cómo se llega al resultado. Para algunos algoritmos, no para todos. Por ejemplo, la red neuronal no, y hay otro tipo de algoritmos que no. Pero para muchos de ellos sí existe la trazabilidad, ¿ya? De hecho, lo único que, claro, que hay que tener cuidado cuando se utiliza esto, efectivamente, es que se vayan generando todos estos inputs intermedios para que el algoritmo, si lo toma un ente independiente, lo pueda replicar sin ningún tipo de problema, ¿ya? Pero hoy en día en Chile en general no existe una regulación sobre el uso o el no uso de este tipo de digamos, de metodología. Sí, es bien conservador, digamos, la CMF, en el sentido de que te va a, lógicamente, la transparencia del modelo, que esté todo sustentado metodológicamente, que sea todo replicable, que cueste con las aprobaciones que tiene que tener, pero todo eso es algo que hoy en día inclusive está en la norma actual, digamos, ¿ya? Con Basilea 3 lo único que se hace, se va a robustecer y fortalecer ciertos ámbitos, digamos, en el uso de modelos, ya sean, o sea, del uso de modelos internos, ya sean modelos básicos o modelos avanzados. Eso, eso por mi lado. No sé, ahí, ahí imagino preguntas. Sí, justo, efectivamente, tenemos preguntas ya en la sección preguntas y respuestas. Vamos a ir leyendo la mayor cantidad posible. Cristian Huentemilla nos pregunta, ¿qué software se usa para modelar esto? ¿Cuál se usa en la industria? Mira, en general, hoy en día lo que más se está utilizando es Python, ¿ya? Es lo que, donde, digamos, hoy en día existen hartas, digamos, algoritmos de ese estilo que están implementados. R también lo hace, ¿ya? Pero yo siento que cada vez R ha ido perdiendo terreno con Python, pero en esas dos soluciones donde más se ha visto, ¿ya? Por ejemplo, acá en Canadá se está utilizando mucho Python, mucho. Y yo creo que es la herramienta hoy en día más de moda, digamos, para este tipo de métodos. Perfecto. Francisco Amondes, estamos desarrollando un modelo de detección de mora para clientes que serán repactados o refinanciados. El modelo trabaja con un dataset de clientes que ya fueron morosos y la idea es ver si los repactamos o refinanciamos. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelvan a cometer mora o fraude, nunca pagar? ¿Nos recomienda utilizar modelos de ensamblaje? Mira, como eso es para un modelo, digamos, es un problema asociado a gestión de cobranza. Eh, sí, o sea, ese tipo, porque ahí que lo que va a ocurrir es que, claro, probablemente si ya tuvieron mora, ese tipo de cliente igual te va a funcionar bien una regresión logística, por el tipo de, digamos, de proporcionalidad que tú vas a tener entre clientes que te dejen de pagar y no. Pero sin duda, un modelo ensamblado probablemente te va a dar mejores resultados que una regresión logística. Vamos con una pregunta de Anónimo, no se identificó. Dice, si tengo un dataset de 100 variables, ¿cada modelo débil debe considerar las 100 variables o cada modelo debe considerar solo un porcentaje de variables del modelo? No, las considera todas. Las considera todas, lo que es diferente son, digamos, muestrea registros diferentes, pero el set de variables siempre va a ser el mismo.
Francisco Bamondes. ¿Hay combinaciones de modelos débiles predefinidas? Por ejemplo, para evitar combinar modelos que estiman de la misma manera. Ejemplos, usar SVM, Random Forest, etc. Sí, mira, en general, a ver, las clasificaciones, bueno, la tradicional es que utilizan árboles de decisión, la más común. Pero en general la combinación de clasificadores digamos, se recomienda depende mucho del problema. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando tú tienes un problema que es desbalanceado, es decir, que tienes digamos, poquito cliente en la categoría 1, por llamarlo de alguna forma. En general, claro, ahí te recomiendo utilizar, digamos, modelos del estilo Super Vector Machine o redes neuronales. Pero claro, cuando son problemas que no, digamos, no tienen el problema del balanceo, en general los árboles de decisión andan bien. Pero claro, cuando son problemas muy específicos en donde el balanceo de categorías no es tan claro, digamos, o sea, no es tan claro, me refiero que está fuertemente cargado hacia uno, ahí se recomienda usar este tipo de algoritmos que son más complejos, ya porque la idea es caracterizar justamente la categoría más chica. Y tenemos la última pregunta de Anónimo también. Ayer en un masterclass, efectivamente, sobre riesgo y explicabilidad, revisamos atributos protegidos como raza, sexo, nacionalidad, que no se recomendaban utilizar en los modelos de ML, Machine Learning. ¿Cómo se trabaja esto en los modelos de riesgo crediticio? Buena pregunta. Mira, hoy en día, de hecho, ahí se me olvidó poner, o no alcancé a poner un bullet en la última parte de la regulación, que tiene que ver con que hoy en día, gran parte de la regulación, hoy en día digamos, está basada en la protección de datos. Entonces, hoy hay muchas variables asociadas digamos, a características muy propias, muy personales de las personas que hoy en día no son, digamos, no solo no son recomendables usarlas, ¿ya? Sino también la regulación no te permite usarlas. Entre ellas, como te decía, lo que es raza, ya lo que es en general sexo, tampoco debiese, ya, y variables de ese estilo. En general, hoy en día la regulación te prohíbe por estas leyes de protección de información, te prohíbe usar este tipo de variable en lo que es gestión de riesgo de crédito, porque lo que buscan es evitar el sesgo del modelo a la hora de otorgar o no otorgar un crédito, por ejemplo, en base, o no en base, porque no es la única variable, pero utilizando como un input estas variables que, digamos, que son personales. Mira, surgieron tres preguntas más. Cristian Fernando Espinosa. Hola Jorge, por acá Cristian Espinosa. Primero, un saludo a la distancia y la pregunta es, ¿cómo ves este tipo de modelos o metodologías vinculados a conexión del default o tasa de incumplimiento con las variables o escenarios macroeconómicos, ya sea para 9 y pruebas de tensión? Buena pregunta. Eh, Mira, en general, a ver, el boosting es bueno, en particular para lo que es los vuelos de estrés. Ya para lo que son las pruebas de tensión, te van a funcionar bien. De hecho, me ha tocado ver y hacer varios modelos de ese estilo, y los resultados que se obtienen para las pruebas de tensión, utilizando las variables macroeconómicas, junto, digamos, con este tipo de algoritmos, te entregan buenísimos resultados. Ahora, para lo que eso también pensando en, digamos, en los escenarios de IFRS 9, también te debiera andar bien. O sea, en general, todo lo que es regresión a través de boosting funciona súper bien. Por lo menos esa es la experiencia que me ha tocado ver. Andan súper. Seguimos. Francisco Bahamondes. XGBoost es el modelo más potente de boosting. Mira, a ver, a mí no me gusta etiquetar mucho los algoritmos, pero sí me atrevo a decir que en muchos casos es el que mejor funciona.
es el que mejor funciona, pero también he visto casos en donde otros algoritmos, como el Super Vector Machine, funcionan mejor. En particular en la industria financiera, por ejemplo, en lo que es detección de fraudes, ya he visto más de un caso en donde el Super Vector Machine le gana al equipo. Pablo Millar, a la metodología que nos presenta, ¿cuál es el riesgo de modelo asociado? ¿Cómo controlas la influencia de variables que podrían ser no éticas? ¿Cómo optimizar hiperparámetros? En el caso de semi-supervisado, ¿cómo resuelves el problema cuando no tienes etiquetas? Por ejemplo, en modelos de detección de anomalías. Oh, ahí fueron varias preguntas en una. Sí. A ver, el riesgo de modelo, bueno, depende de la política de riesgo modelo que tenga cada institución. Pero en general, lo que pasa es que cuando uno tiene el riesgo de modelo lo define en base a la complejidad de los algoritmos, ¿ya? Entonces, lógicamente, o sea, la complejidad por un lado también tiene la materialidad. Entonces, el riesgo modelo, en este caso, de este tipo de algoritmos, va a estar asociado a donde tú lo estés usando, ¿ya? Es un modelo complejo, sí, entonces por ende va a tener seguramente un monitoreo más continuo, pero digamos la exhaustividad y el nivel de riesgo, de riesgo modelo que tú finalmente le asocies va a depender de dónde lo uses, ¿ya? Después la otra pregunta era por De la influencia de del variables. semi-supervisado. Sí. La influencia variable. Sí. Bueno, también dentro en general, dentro de lo que es el desarrollo de modelos, uno tiende a cortar las variables que tengan tanto una influencia muy grande o una influencia muy pequeña, ¿ya? En general uno define ciertos umbrales. En general se mueve entre el máximo, o sea, no quiero decir máximo permitido, pero por lo menos lo que yo he visto es que oscila entre 40 y 50, la importancia máxima que puede tener una variable. Pero claro, esto va a depender mucho de las políticas de desarrollo que tenga cada institución. Ahora, lógicamente, cuando tú tienes una variable que tiene mucha importancia, que de hecho en la categoría, digamos, de los modelos que vimos, Boosting, esto no debiese ocurrir, porque de alguna forma lo que hace es que desagrega la varianza a lo largo de todos los clasificadores. Entonces no debiese ocurrir. ¿Ya? Y el problema del semi-supervisado, yo te digo, averigua sobre el algoritmo self-training. Ese te va a solucionar el problema. Jeremy Aguilera, ¿cuáles son tus tiempos de modelamiento? ¿Qué especificaciones de hardware usas? Bueno. A ver, los tiempos de modelamiento, mira, en general estamos hablando de que un modelo optimizado debiese no demorarse más de 2 meses. Ahora, pero, puede ser menos? Lógicamente va a depender mucho digamos, del volumen de información, ¿ya? Pero me ha tocado hacer modelo y lo he terminado en un mes, ¿ya? Pero depende mucho, como decía, del volumen y también de la exhaustividad. ¿Por qué? Porque cuando hay modelos, porque no partamos de la base de que no todas las organizaciones tienen un equipo de validación de modelos, ¿ya? Entonces, de hecho, hay algunas organizaciones que ni siquiera tienen una política de construcción de modelos. Entonces, como no existe una política en esos casos, uno se puede demorar 2 semanas en hacer un modelo. Cuando no existe un gobierno. Cuando existe un gobierno adecuado del modelo, del desarrollo de modelo, lógicamente los tiempos crecen, pero crecen no solo por la garantía que te va a dar el modelo, sino por todos los procesos que van a estar involucrados en ello, que no necesariamente son procesos informáticos tecnológicos, sino hay procesos de aprobación, hay procesos de discusión, hay procesos de revisión, etc. Entonces eso hace que en general cuando hay un modelo con un gobierno establecido y optimizado, ese gobierno debiese ser entre 1 y 2 meses, tranquilamente. Pero cuando no existe un gobierno tan robusto y tan pesado, eso puede ser mucho más rápido. Y en términos de la capacidad del equipo, bueno, yo hoy en día trabajo en servidores, en general,
computador no es muy potente, o sea, muy potente, estamos hablando que tiene 32 GB de RAM y digamos es como lo más grande que tiene, pero en general lo que hago, trabajo en los servidores. Entonces eso hace, digamos, que el consumo sea más del servidor que de mi computador propio. Y trabajo en Python, la mayoría de las cosas las estoy haciendo en Python, aunque no me olvido de R, en particular para lo que es regresión, series de tiempo, modelos macroeconómicos, en general me gusta más R. Perfecto, Jorge. En virtud del tiempo tenemos más preguntas, pero tenemos que cortar. Vamos a hacer llegar estas preguntas a nuestro equipo acá en la facultad y las vamos a responder de forma interna. Acá. Jorge, agradecerte por esta oportunidad, por esta exposición y contarle a nuestros eh, auditores que están hoy día conectados que esta grabación va a llegar dentro de los próximos días a sus correos electrónicos que dejaron registrados y por supuesto estamos abiertos a recibir todas las dudas que ustedes tengan. Jorge, nuevamente muchas gracias, te agradecemos por esta exposición. Muchísimas gracias a todos, que estén súper bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.